Nos encontramos reunidos para resolver un conflicto de violación de derechos de autor que compete a una demanda de orden civil. Obviamente la ruta sería o será una conciliación de ser posible. Bien, las empresas litigantes New York Times y OpenAI, cuyos abogados se encuentran presentes, en el supuesto de que ambas son empresas mexicanas y el conflicto se desenvuelve en territorio mexicano, la causa del litigio es la explotación no autorizada por parte de OpenAI de contenidos literales del periódico New York Times y la afectación de los derechos de autor, tanto derechos morales como patrimoniales, de los creadores de estos contenidos. Las partes deciden resolver mediante la forma de conciliación este caso, esperando que se tenga éxito y ambas den lugar a un acuerdo transaccional y no necesariamente un fastidioso convenio judicial. En el ordenamiento jurídico mexicano, en la Ley Federal de Derechos de Autor, se reconocen los derechos de autor respecto de las obras de programas de cómputo o software establecidas en su fracción 13. Partimos de esa normativa, abogados. En consecuencia, las partes, mediante su contenido informado, han de manifestar sus voluntades respecto a su participación en el mecanismo de nuestra solución de conciliación, esperando que exista congruencia y honestidad. Bien, la participación se entiende claramente, es voluntaria. Se debe fomentar la comunicación de ambas partes, el respeto. Sanciones y penas establecidas en las leyes civiles y penales se conocen y se darán a conocer por delitos en materia de derechos de autor, normativa que ya se les leyó anteriormente. En el Código Penal Federal de los delitos en esta materia se regulan los artículos 424 a 429, fundamentación que ya se envió a sus escritorios y a sus respectivos lugares de procedencia. Asimismo, se evitan las consecuencias de oportunidades comerciales derivadas de las malas reputaciones que puede generar la publicidad de los litigios en vía judicial. Nos encontramos entonces delante de las abogadas representantes tanto del New York Times como de la abogada de la inteligencia artificial Open, y la representación va a iniciar con la abogada del New York Times. Soy la abogada Ivonne Ávila, representante del New York Times, y expongo mis pretensiones en 10 puntos. Punto número 1. Violación de propiedad intelectual y derechos de autor por parte de la IA, de la OpenIA. Punto número 2. Confundir entre el contenido original y el creado por OpenIA. Punto número 3. Medidas de defensa de su propiedad intelectual por la OpenIA. Punto número 4. OpenAI debe pagar por el uso no autorizado de más de 10 millones de artículos de contenidos del New York Times sin compensar los derechos de autor de sus creadores. Punto número 5. Vigilancia sobre el uso de datos por parte de la OpenAI, pues está cada día más en nuestra vida cotidiana. Punto número 6. La OpenAI debe informar de manera transparente sobre las fuentes de datos utilizadas en sus modelos de entrenamiento de inteligencia artificial. Punto número 7. La OpenAI debe otorgar a los autores un porcentaje de las acciones preferentes de la empresa como compensación de los derechos patrimoniales de los autores. Punto número 8. Las actividades ilícitas de OpenAI fomentan el plagio de obras y desinformación. Punto número 9. La IA puede generar contenidos de baja calidad o rutinarios. Y punto número 10. La IA no reemplaza la creatividad, emotividad y el juicio humano.
¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy la abogada representante de OpenAI y dentro de nuestras posturas también tenemos lo que son, en este caso, 11 puntos. Nuestro primer punto es que nuestra inteligencia artificial genera respuestas similares a las de los humanos. Como punto número 2, permitimos a los usuarios refinar y dirigir una conversación con lenguaje apropiado para cada tipo de usuarios. Como punto número 3 tenemos que es una aplicación de software de consumo de más rápido crecimiento. Como punto número 4, varias empresas del ramo de la inteligencia artificial podrían fusionarse, es decir, por ejemplo, como Microsoft, Android, Apple, y potenciar de esta manera el mercado de aplicaciones de la inteligencia artificial. Como punto número 5, tenemos que a partir de julio del 2024, el sitio web propio es el más visitado. Esto representa una tendencia de crecimiento rápido de usuarios. Como punto número 6, se cuenta con programas para detectar contenido dañino y engañoso. Como punto número 7, nos amparamos en el uso de la doctrina del uso justo, una institución legal que permite la utilización transformadora de materiales protegidos por derechos de autor. Como número punto 8, tengo que se alegan que las reproducciones literales de los